Bueno, vamos bastante ajustados de tiempo, siempre pasa, ¿eh? En todas las jornadas, en todos los congresos, ¿verdad? En Europa también, igual. Ricardo, igual, ¿eh? No solamente en España. Vamos a empezar con nuestro ponente, el que abre. ¿Por qué hemos elegido a Ricardo Gutiérrez? Porque queríamos ver qué pasa en Europa, porque siempre pensamos, es que en España estamos muy mal, es que en Andalucía estamos muy mal, en Granada estamos muy mal, en Andalucía estamos muy mal, en España estamos muy mal, pero Ricardo, es como muy general, ¿verdad? Ricardo Gutiérrez es de la Federación, secretario general de la Federación Europea de Periodistas, que pertenece a la Federación Internacional. Y sin más, le voy a dar paso, él nos va a hablar de los nuevos modelos de empleabilidad en el sector de la comunicación. Cuando quieras. Ahora, pues muy mal en Europa también, muy mal. Lo importante es ser conscientes de la fuerza del sector. En el sector de medios y comunicación emplea en Unión Europea 4.600.000 trabajadores. 4.600.000. Esto representa 2% de la fuerza de trabajo global en Europa. Tenemos 4 subsectores. La edición es el sector principal, con más de 2 millones de trabajadores. Siguen los subsectores de telecomunicaciones, audiovisual y servicios de información. Hoy en la escena de la información europea se cuenta con nuevos actores. Incluso en el periodismo, muchos trabajan en medios no tradicionales. Y este cambio de los que hemos notado en los últimos 20 años plantea también preguntas sobre quién es hoy periodista y cómo definimos el trabajo periodístico, ya que cada ciudadano puede difundir información directamente. Otra tendencia importante en Europa, pero en España igual, es el aumento del número de autónomos. La federación que represento, representamos a 320.000 periodistas y más o menos un tercio de ellos, o sea, 100.000, son autónomos, son freelance. Y muchos tienen otros oficios para sobrevivir, o sea, que no viven solo de periodismo, porque sería imposible. Algunos hacen trabajo periodístico, claro, pero también algunos no se consideran como periodistas, se consideran como proveedores de contenido, gestores de contenido. Y yo pienso que como sindicatos nosotros tenemos que conectar con esos trabajadores, porque también necesitan protección sindical. Y es el reto principal de nuestras organizaciones, conectar con esa nueva fuerza laboral en el periodismo. Claro, difundiendo los valores que siempre han sido los nuestros, los valores sindicales y también los valores del periodismo, independencia, la ética profesional y la calidad editorial. ¿Cómo podemos preparar el futuro? Nosotros en la Federación Europea de Periodistas seguimos las recomendaciones de un informe que publicamos en Cádiz durante el Congreso de la Federación Internacional de Periodismo. Y las conclusiones, las recomendaciones de ese informe siguen válidas hoy, o sea que no tenemos que cambiar. Tenemos que seguir organizando seminarios sobre la estrategia de afiliación en nuevos medios, por ejemplo. Tenemos que animar a nuestros miembros, a los sindicatos de periodistas, a utilizar las nuevas tecnologías, a conectar con las nuevas organizaciones del periodismo, porque hay nuevas formas de organización de periodistas. Hay redes internacionales de periodistas de investigación, por ejemplo, hay grupos de periodistas de datos, y nuestro deber es conectar con estas nuevas agrupaciones de periodistas. La Federación Europea también ha estado investigando la innovación en periodismo y las nuevas formas de financiación de los medios. Incluso nuevas formas de propiedad compartida entre público y periodistas.
os hablaré al final del modelo que defiende la economista francesa Julia Cagé, que ha escrito un libro muy interesante, creo que existe en versión española, Salvar los medios. Uno de los principales retos para nosotros consiste en involucrar en la dirección de nuestros sindicatos a los trabajadores de los nuevos medios de comunicación, a los jóvenes periodistas, a las mujeres periodistas. Y también tenemos que concentrarnos en el valor principal del periodismo, que es el hecho de que un periodista es un contrapoder. Tenemos, como periodistas, como organizaciones de periodistas, que defender esa imagen, ese papel, más que nunca. Y creo que eso va a ser el mejor modo de proteger el futuro del periodismo como bien público. Ahora, hablabas del contexto global, Lola, en España, pero también en Europa, que te lo comentaba, es muy malo el contexto. ¿Por qué? Porque los periodistas se enfrentan hoy a un doble reto. El primero es cómo sobrevivir frente a una crisis económica de los medios tradicionales. O sea que necesitamos nuevos modelos de financiación. El segundo reto es cómo sobrevivir a la crisis de la libertad de prensa. Todos los países de Europa están votando leyes muy restrictivas para los periodistas. Leyes antiterroristas, leyes de vigilancia, leyes de difamación, etc. El primer reto, el mercado. Aquí tenéis la tendencia de los ingresos publicitarios en los periódicos estadounidenses desde 1950. La línea azul. La línea roja es la parte que corresponde a los ingresos digitales. Y como pueden ver, los ingresos publicitarios digitales no están compensando para nada la disminución de los ingresos publicitarios impresos. Cada día hay más publicidad digital en los sitios web de nuestros medios, pero el precio pagado para esos anuncios digitales está disminuyendo. O sea que no compensa el aumento de la publicidad digital. Este gráfico muestra la proporción de los ingresos publicitarios digitales de los periódicos estadounidenses también, y igual que el otro gráfico, los ingresos digitales que aparecen aquí en verde no compensan la disminución de los ingresos totales. Este gráfico le saqué del libro de Julia Cagé y muestra la tendencia global de los ingresos publicitarios en los periódicos estadounidenses desde 1950 hasta ahora. Ve usted que la tendencia es muy clara. Aquí tenéis la evolución de la facturación global de los periódicos estadounidenses en porcentaje del PIB, y de nuevo una tendencia clarísima. Este gráfico se refiere a la difusión de periódicos diarios en Reino Unido. Y como pueden ver, incluso los medios de comunicación que invierten mucho en lo digital, como The Guardian, que está representado por la línea central azul oscuro, incluso esos medios se enfrentan a una disminución de las ventas y de las suscripciones. Este gráfico es a propósito de la difusión de los medios en Reino Unido. Bueno, hay evoluciones más positivas, no hay que verlo todo en negro, y aquí veis que desde 2012 la difusión digital del New York Times en Estados Unidos es superior a su difusión impresa, o sea que puede funcionar también lo digital en algunos casos. En julio de 2015, hace 2 años, el New York Times pasó la marca de 1 millón de suscriptores digitales. Solo digitales, o sea que no son suscriptores que reciben la versión papel. Por supuesto, esto es posible cuando uno es una marca mundial, como el New York Times, porque el New York Times siempre va a vender más periódicos en Pakistán, en Brasil. El reto este es más complicado para un periódico regional o incluso nacional. Más difícil conocer tal tendencia. Tenemos que hablar de las condiciones de trabajo, porque todas las encuestas muestran que por toda Europa los periodistas se enfrentan horarios de trabajo
cada vez más extendidos, carga de trabajo creciente, mayor estrés, formación inadecuada, falta de personal, lo que supone menos tiempo para investigar y menos tiempo para verificar los hechos. Y por supuesto todos estamos enfrentando pérdidas de puestos de trabajo. Acabamos de publicar una edición especial del ESAMAG. He traído algunos ejemplares, solo existe en inglés y en francés. El ESAMAG es la revista del Instituto Sindical Europeo, que pertenece a la Confederación Europea de Sindicatos. Y hemos sacado un número especial sobre la crisis del periodismo y en el número tenemos una encuesta basada en nuestros afiliados, los afiliados de la FEP, incluso la FESP. Y los resultados son bastante interesantes. Hemos pedido a nuestros afiliados cuál era para ellos el problema principal que enfrentan los periodistas en su país. Y en 82% de los casos es la carga de trabajo, o sea que la carga de trabajo es el problema principal. Siguen el estrés y la falta de tiempo. Cuando les pedimos si han ido deteriorando las condiciones de trabajo estos últimos años, el 100% de nuestros miembros responde que sí, que se van deteriorando las condiciones de trabajo. Bueno, no nos extraña cuando uno sabe cuántas son las pérdidas de trabajo en el sector. En 25 años en Estados Unidos, más de 20.000 puestos de trabajo han desaparecido. Este otro gráfico muestra la evolución del número global de periodistas en Estados Unidos de 1978 a 2013. Y la línea más clara indica el número de periodistas en porcentaje de la población activa. O sea que no solo hay menos periodistas, pero también representan menos, su proporción es menor en la población activa global. Destrucción de empleos en España, Agustín lo mencionó, en 7 años 12.000 pérdidas de empleo en el sector. Los medios los más impactados son la televisión y los diarios. Bueno, esto nos puede inspirar un poco de nostalgia. Yo he sido periodista durante 25 años, empecé como autónomo en el diario belga Le Soir, y cuando era joven periodista en prácticas, hace 30 años, recuerdo que empecé a trabajar con una máquina de escribir, una de estas mecánicas, ¿no? Así que el primer choque para mí fue la informatización de la redacción. Y junto con la informatización, las primeras quejas de los periodistas. Ya no somos periodistas, nos estamos convirtiendo en técnicos. Y es lo que sigue. Así ha empezado y hoy en día cada periodista se supone que debe trabajar en múltiples plataformas, prensa impresa, radiodifusión, digital. El periodista se ha convertido en una marca también. Tiene que vender su imagen en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Pinterest, y se supone, claro, que debe actuar como periodista 24 horas al día. Esta era mi redacción, mi sala de redacción. En 2000, en el diario Le Soir, en Bruselas, éramos 152 periodistas y trabajábamos principalmente para la versión impresa del periódico. Hoy en día quedan 90 periodistas y miércoles pasado han anunciado que 10 periodistas van a perder su trabajo en las próximas semanas. O sea que en 15 años la mitad de la plantilla desapareció o va a desaparecer. Y al mismo tiempo están produciendo mucho más artículos que antes. Yo recuerdo que hace 20 años solía escribir una noticia por día. En mi último periodo solía escribir 3 o 4 piezas al día. ¿Cuáles son las consecuencias de esta intensificación del trabajo en las redacciones? Pues muchos estudios están apuntando ahora el crecimiento de los casos de burnout en periodismo. Es un fenómeno que ha investigado hace poco
un estudio de la Universidad Charles Sturt de Australia. Según la encuesta que hemos publicado en ESAMAC, casi la mitad de nuestros afiliados, de nuestras organizaciones de periodistas, piensan que entre el 25 y el 50% de los periodistas afiliados corren hoy un riesgo de sufrir burnout. El informe científico australiano que os comenté confirma el fuerte vínculo entre la digitalización, la intensificación del trabajo, las políticas de reducción de costos y el agotamiento de los periodistas. Otra cuestión difícil, la del salario. El salario queda siendo un motivo de insatisfacción para los periodistas. Según nuestra encuesta, más del 80% de nuestros afiliados piensan que los periodistas no reciben una retribución justa por su trabajo. Y lo peor es que los salarios siguen bajando, como aquí en España. Un periodista gana hoy un 20% menos que hace 5 años. Otro informe reciente de la Universidad de Manchester investiga el impacto de la digitalización en una sala de redacción regional de televisión en Reino Unido. Y las conclusiones muestran que los periodistas cumplen con mucho más tareas técnicas que antes, de manera más rápida, porque la digitalización también tiene ventajas, pero al mismo tiempo tienen menos tiempo para exprimir su creatividad. Y el estudio dice aquí que el cambio tecnológico tiene ese efecto negativo de desprofesionalizar el periodismo. Bastante inquietante. El estudio muestra también cómo los periodistas pueden sentirse distraídos, es el término que utilizan. La tecnología me distrae de mi oficio verdadero, de mi misión principal, mi misión de periodista contra poder. La digitalización también supone un reto democrático. 3 preguntas. ¿Cómo fortalecer la misión de contrapoder del periodista? El paisaje global es muy preocupante. Hay menos periodistas que cubren más temas en más plataformas, con menos tiempo. Y esto no va a mejorar la calidad de producción editorial. Otra pregunta, ¿cómo regular el uso del robot periodista? Periódicos como Le Monde en Francia y agencias como Associated Press ya utilizan robots para producir artículos. Mi pregunta, ¿qué hacemos para regular el periodismo automatizado? Esto tiene cuestiones éticas también, no solo laborales. Otra pregunta, los algoritmos que hoy en día van estableciendo la agenda de las noticias por las redes sociales. Una investigación de la Universidad de Princeton mostró en 2015 que el algoritmo de Google tiene la capacidad de modificar las preferencias de voto de los votantes indecisos en un 20% o más sin que ellos se den cuenta que están siendo manipulados. Simplemente buscando información en Google. Y estando sobre la influencia de las primeras respuestas que aparecen en Google. Esto tiene que preocuparnos también. Bueno, estaba aquí también para hablar de nuevas formas de ejercer periodismo, y a pesar de las condiciones de trabajo que van empeorando, muchos periodistas se están aprovechando de la oportunidad de las plataformas digitales para lanzar nuevos medios. En España, entre 2008 y 2015, se han lanzado 458 nuevos medios digitales, y muchos de ellos están centrados en noticias locales o regionales. Un ejemplo en Francia es Mediapart. Mediapart es un medio de investigación digital lanzado por Edwy Plenel, que era el redactor jefe del diario Le Monde. Y Mediapart es bastante único en Francia, no hay equivalente en términos de identidad editorial o de modelo de negocio. La única fuente de ingresos son las cuotas de suscripción, no hay publicidad en absoluto, y
Mediapart tiene hoy en día más de 120.000 suscriptores. Otra iniciativa interesante, Vice News, la voy a pasar porque nos queda poco tiempo. A lo mejor hablaros de esta iniciativa americana ProPublica. Es una sala de redacción sin fines de lucro. O sea, periodistas que trabajan, pero sin fines de lucro, y producen periodismo de investigación de interés público. Hace un año funcionaban con un equipo de 34 periodistas, son más hoy en día, y el sitio fue financiado inicialmente por una fundación estadounidense, la Fundación Sandler. Blendle es un modelo de venta de artículos al número. Vamos a pasarle, porque quiero hablaros de este modelo, del libro de Julia Cagé. Tal vez el futuro está ahí, en un modelo más innovador. Julia Cagé es francesa, es profesora de economía y publicó el año pasado un ensayo bastante refrescante, Saving the Media, salvar a los medios. Ella critica mucho a los editores por su mala respuesta a la crisis mediática. Van despidiendo a reporteros, se unen a conglomerados como Google, Facebook y otros, se apoyan en contenido genérico, estandarizado, y el resultado es que los medios proporcionan informes de muy mala calidad y contribuyen a una falta de pluralidad de opiniones. Y ella piensa que es un peligro no solo para el periodismo, pero para la democracia. Y Julia Cagé propone un nuevo modelo de negocio para los medios. Ella imagina una organización mediática sin fines de lucro, como ProPublica en América, a medio camino entre una fundación y una sociedad anónima. Cagé muestra en su libro cómo este modelo permitiría a los medios operar de manera independiente, sin ninguna participación de accionistas, sin anunciantes y sin intervención de gobierno, de fondos públicos. Los medios, con su modelo, solo dependen del público. Y es un modelo que se parece un poco al de las cooperativas, pero incluyendo nuevas técnicas innovadoras, como las del crowdfunding. Y quiero terminar con una opinión de Cagé que comparto, y es que las noticias, como la educación, son un bien, el periodismo es un bien público. Y necesita un modelo de financiación que esté salvo de las influencias del mercado, influencias negativas. Cuando el mercado funciona, funcionan bien los medios, pero cuando funciona mal, ahora ahí empiezan las presiones sobre los periodistas y sobre el contenido. El modelo de financiación de Cagé se inspira del de las universidades internacionales, que combinan actividades comerciales con actividades sin fin de lucro. Es un modelo totalmente en fase con el lema de la Federación Europea de Periodistas: el periodismo es un bien público. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ricardo.